¿Alguna vez has notado cómo durante siglos a muchas personas se les ha enseñado que prosperar es sospechoso? Como si el simple deseo de mejorar la propia vida fuera un signo de desviación espiritual, como si estabilidad financiera fuera sinónimo de culpa, y la pobreza, la virtud. Pero ¿y si te dijera que esta idea no nació en las Escrituras? ¿Qué pasa si lo que llamamos pecado no es riqueza, sino ignorancia al respecto? Hay una verdad silenciosa, escondida a plena vista, en las páginas de la Biblia. No grites, no promete milagros rápidos, pero moldeó a reyes, comerciantes, líderes y familias durante generaciones. Esta verdad está en Proverbios, y, especialmente, en Proverbios 22. El problema es que casi nadie lee este capítulo con ojos económicos. Lo leen como poesía moral, cuando en realidad se trata de un mapa de decisiones. Nota: la Biblia nunca trató al dinero como a un villano. Trataba la falta de sabiduría como un peligro. Nunca condenó a los que construyen. Condenó a quienes se pierden en el camino. La riqueza bíblica no nace de la codicia. Proviene de la disciplina, de carácter, de constancia, del silencio. Y tal vez eso te haga sentir incómodo ahora, porque, si la riqueza no es pecado, tantas excusas se desmoronan. Quizás hayas aprendido que la espiritualidad y la vida financiera son mundos opuestos. Pero Salomón, considerado el hombre más sabio que jamás haya existido, nunca separó a estos dos cosas. Para él, las decisiones espirituales moldeaban los resultados materiales, y las decisiones materiales revelaron el estado del corazón. Por tanto, Proverbios no es un libro de frases bonitas, es un manual de elecciones diarias, una guía para quienes quieren prosperar sin perder el alma. Y aquí está el punto central que pocos entienden. La Biblia no enseña cómo hacerse rico rápidamente. Ella te enseña cómo no destruirte cuando lo intentas. Por eso tanta gente rechaza esta enseñanza, porque requiere paciencia, exige responsabilidad, requiere crecimiento interior antes que crecimiento exterior. Mientras que el mundo moderno vende atajos, Salomón habla de fundamento. Mientras muchos buscan la apariencia, Proverbios habla de reputación. Mientras domina la prisa, la sabiduría bíblica enseña ritmo. En este video no escucharás promesas fáciles, no escucharás fórmulas mágicas, escuchará principios antiguos, aplicables hoy en día. Eso explica por qué la riqueza bíblica nunca fue pecado, y por qué tanta gente sufre económicamente a pesar de ser religiosas. Si te quedas hasta el final, entenderás algo poderoso. La prosperidad no es un evento, es una identidad construida en silencio. Y tal vez te des cuenta de que el problema nunca fue el dinero, fue la forma en que te enseñaron a pensar en ello. Si esta reflexión ya ha empezado a conmoverte, quédate. Este viaje no es para curiosos, es para aquellos que están dispuestos a alinear la fe, la conciencia y las decisiones prácticas. En el camino te verás reflejado en espejos incómodos, pero también encontrarás claridad, y la claridad, cuando llega, cambia los destinos. Respira hondo, vacía tus ideas ya hechas y camina conmigo. Lo que estás a punto de escuchar no es nuevo, es antiguo, y precisamente por eso, funciona. Hay un error silencioso que ha atravesado siglos, entrado en las iglesias, moldeado discursos, y, sin que muchos se dieran cuenta, enseñó a generaciones a tener miedo de prosperar. No es un error económico, es un error espiritual. Este error surge cuando el dinero se trata como si fuera moralmente impuro, como si tener recursos fuera automáticamente un signo de desviación, orgullo o corrupción. Pero esta idea no proviene de las Escrituras, proviene de la confusión entre posesión e idolatría. La Biblia nunca declaró que el dinero sea malo. Ella advierte que el amor desordenado lo esclaviza. Esto es completamente diferente. El problema no es tenerlo. Depende. Es poner el dinero en lugar de la sabiduría, la conciencia y el carácter. Cuando se pierde esta distinción sucede algo peligroso. La gente comienza a espiritualizar la escasez y demonizar la abundancia. Y entonces nace una mentalidad que parece humilde, pero que es limitante. Una mentalidad que dice,
No necesito aprender sobre dinero. No necesito planificar. No necesito crecer, como si la ignorancia fuera una virtud. Salomón nunca enseñó esto. De lo contrario, observó la vida real, mercados, intercambios, trabajar, herencias, deudas, y se dio cuenta de que quienes ignoran estos temas sufren, no porque sean más santos, sino por estar menos preparado. El error espiritual comienza cuando alguien cree que la fe reemplaza la responsabilidad, pero la fe no anula los principios. Requiere alineación con ellos. Imagínense un granjero que reza por una cosecha, pero no prepara la tierra, no elige la estación, no planta. Esto no es fe, es negligencia disfrazada de espiritualidad. Asimismo, ignorar las finanzas, las decisiones y la planificación no acerca a nadie a Dios, simplemente te hace más vulnerable. Otra desviación común es confundir pobreza con pureza, pero la Biblia nunca elogió la falta de recursos. Elogió la humildad de corazón. Ser humilde no es ser incapaz de gestionar, no siempre es vivir al límite, no depende constantemente de los demás. La humildad es reconocer los límites. Usted aprenda, crezca y sirva mejor. Cuando uno prospera con la conciencia, amplía tu capacidad de elegir, y la elección es libertad. Es interesante notar que muchos de los consejos más duros de Proverbios no estamos en contra de los ricos, sino contra los imprudentes, contra quienes actúan por impulso, contra los que desprecian la instrucción, contra quienes confunden deseo con derecho. Salomón entendió algo esencial. El dinero revela, no corrompe, solo expande lo que ya existe dentro de la persona. Si hay avaricia, crece. Si hay sabiduría, se multiplica. Si hay vanidad, se luce. Si hay un propósito, se expande. Por lo tanto, el enfoque bíblico nunca fue mantener a la gente alejada de la prosperidad, pero prepáralos para ello, porque la riqueza sin preparación destruye, pero la preparación sin riqueza limita el impacto. Cuando este error espiritual se instala, la gente empieza a rechazar el aprendizaje financiero como si fuera algo mundano, y no se dan cuenta de que las malas decisiones también tienen consecuencias espirituales: ansiedad, miedo, conflictos familiares, dependencia y pérdida de dignidad. La Biblia no separa la vida en compartimentos, trata al ser humano como un todo. La espiritualidad que ignora la realidad práctica no es madurez, es escapar. Salomón sabía que aquellos que no gobiernan sus recursos termina siendo gobernado por ellos. Y aquí hay una verdad incómoda. Muchos no rechazan las riquezas por la santidad, pero por miedo a la responsabilidad que exige. Responsabilidad de planificar, decir no, pensar en el largo plazo, para sostener decisiones difíciles. Es más fácil llamarlo dejar ir que enfrentar tu propia desorganización. Pero Proverbios no se pasa de la raya. Llama al lector a la conciencia. Y es exactamente por eso que Proverbios 22 comienza a desmantelar este error. Antes de hablar de dinero, habla de carácter. Antes de hablar de ganancias, habla de nombre, reputación y postura. Porque la riqueza bíblica no comienza en tu bolsillo, comienza con la forma en que vives. Si esta reflexión tiene sentido, quédate. El siguiente principio revela por qué, para la Biblia, la reputación vale más que grandes sumas, y cómo cambia por completo tu forma de prosperar. Cuando Salomón escribió Proverbios 22, no estaba hablando con personas distraídas, habló con líderes, padres, comerciantes, aprendices y gobernantes, personas que tomaron decisiones todos los días y obtuvieron consecuencias reales. Por lo tanto, este capítulo no comienza con promesas, comienza con la dirección. Proverbios 22 no es un texto religioso en el sentido ordinario, es un mapa, un manual de navegación para aquellos que quieren pasar la vida sin hundirse financiera, emocional y moralmente. El error de muchos lectores es esperar milagros donde Salomón ofrece principios, pero los principios requieren aplicación. A lo largo de este capítulo, hay una lógica clara. Primero el interior, luego el exterior. Primero quién eres, luego qué tendrás.
Esto ya desmantela la idea de que la Biblia condena la prosperidad. De hecho, condena la prosperidad sin estructura. Salomón no enseña cómo ganar más dinero. Él te enseña cómo convertirte en el tipo de persona que sostiene el crecimiento. Y eso lo cambia todo. Observe cómo Proverbios 22 alterna temas que parecen simples, pero que son profundos. Nombre, prudencia, disciplina, consecuencias, trabajo bien hecho, humildad. Nada de esto es demasiado espiritual. Es la vida práctica. Es como si Salomón dijera, antes de preguntar cuánto ganarás, pregunta en quién te estás convirtiendo. Este capítulo revela una economía silenciosa, invisible a los ojos apresurados. Una economía basada en la confianza, la previsibilidad, la reputación y la constancia. En el mundo antiguo, la riqueza no era solo oro, fue el acceso, fueron puertas abiertas, fue credibilidad. Y esto sigue siendo cierto hoy. Quizás notes que Proverbios 22 no exalta la ostentación, advierte contra trampas, muestra que las decisiones impulsivas generan pérdidas predecibles, que atajos cobran altos intereses en el futuro. Salomón observó patrones. Vio que la gente prudente avanzaba lenta pero firmemente, mientras que los apresurados crecieron rápidamente pero cayeron fácilmente. Este capítulo también revela algo incómodo. Muchas crisis financieras no son accidentes. Estas son consecuencias. Consecuencias de ignorar los consejos, de despreciar la instrucción, actuar sin reflexionar. Y esto no es un juicio, es diagnóstico. Proverbios no humilla al lector. Advierte, cuando llamo a Proverbios 22 un mapa escondido, no es porque esté oculto, es porque requiere una lectura madura. Cualquiera que lee buscando frases motivadoras se frustra. Quienes leen buscando dirección encuentran claridad. Salomón sabía que la prosperidad no es una línea recta, es una construcción. Y toda construcción comienza con los cimientos. Entonces, antes de hablar directamente sobre el dinero, habla de carácter. Antes de hablar de resultados, habla de procesos. Esto explica por qué tantas personas religiosas siguen estancadas financieramente. No por falta de fe, sino por ignorar principios simples. El mapa está ahí, pero pocos lo siguen. Proverbios 22 enseña que la riqueza no es algo que se pueda alcanzar, es algo que se puede construir. Y permitir requiere decisiones conscientes. Di no al impulso, sea la disciplina, sea el aprendizaje, sea el tiempo. Esta visión es radicalmente diferente del pensamiento moderno. Hoy todo tiene que ser rápido, visible e inmediato. Salomón pensó en generaciones. No escribió para impresionar. Escribí para preservar. Preservar a las familias. Preservar legados. Preservar el equilibrio. Por lo tanto, a lo largo de este capítulo, usted nota una preocupación constante por consecuencias futuras. Nada allí está desconectado del mañana. Es como un padre experimentado que le dice a su hijo, no se trata solo de hoy, se trata de quién serás más adelante. Este es el espíritu de Proverbios 22. Y cuando empiezas a ver este capítulo como un mapa, algo cambia dentro de ti. Dejas de buscar atajos y comienza a buscar alineación. En el siguiente principio, Salomón profundiza en algo aún más profundo. Afirma que un buen nombre vale más que grandes riquezas. Y cuando entiendas esto, la forma de trabajar, negociar y posicionarse en el mundo cambia por completo. Hay una declaración en Proverbios 22 que pasa desapercibida para muchas personas, pero que lleva consigo una de las leyes económicas más poderosas jamás escritas. Salomón dice que vale más un buen nombre que muchas riquezas. Esto parece extraño a primera vista. Después de todo, el nombre no paga las cuentas. La reputación no compra comida. Pero Salomón vio más allá de lo inmediato. Sabía que la verdadera riqueza no comienza con el dinero, comienza con confianza. En el mundo antiguo, el nombre de alguien era su mayor activo. Fue lo que abrió puertas, estableció alianzas y sostuvo negocios. Se evitaba a cualquiera que tuviera un nombre manchado, incluso con oro. Aquellos que tenían un nombre respetado, incluso con pocos recursos, prosperaron. Y eso no ha cambiado. Hoy en 1900 día, a esto se le podría llamar credibilidad, o imagen, o historia.
Pero el principio es el mismo. La gente confía antes de invertir, contrata antes de pagar, creen antes de ofrecer oportunidades. Salomón entendió que el dinero se puede perder y recuperar, pero un nombre destruido tarda años, si no toda una vida, en recuperarse, reconstruido. Por lo tanto, Proverbios 22 antepone la reputación a la riqueza, no como poesía, sino como estrategia. Cuando alguien actúa de manera poco ética, gana en el corto plazo, incluso crea un crédito negativo invisible. Y este crédito siempre se cobra. Tal vez ya hayas visto esto suceder. Personas que crecen rápido, pero nadie quiere unirse. Empresas que obtienen ganancias, pero están rodeadas de conflictos. Ganancias que vienen acompañadas de una desconfianza constante. Esto es lo opuesto a la prosperidad bíblica. La riqueza enseñada por Salomón guarda silencio precisamente porque se basa en algo sólido, confianza, construida con el tiempo. Y aquí llega un punto incómodo. Mucha gente quiere los frutos de la prosperidad, pero ignora el costo invisible de mantener un buen nombre. Cumple tu palabra. Cumplir acuerdos incluso cuando no haya una ventaja inmediata. Rechace las ganancias fáciles que comprometan el carácter. Tratar a las personas con respeto, incluso cuando no haya un retorno inmediato. Todo esto parece pequeño, pero sumado a lo largo de los años, crea algo poderoso. Crédito espiritual y social. Este crédito no aparece en el extracto bancario, pero aparece en las oportunidades que te llegan. Salomón sabía que quien conserva el nombre no hay necesidad de correr detrás de las puertas. Se abren. Por ello, advierte contra las decisiones irreflexivas. Una elección impulsiva puede hacerte ganar dinero rápidamente, pero destruir un nombre construido durante décadas. Y aquí está la diferencia entre el siervo apresurado y el rey prudente. El sirviente piensa en el ahora. El rey piensa en más tarde. El sirviente pregunta, ¿cuánto recibiré de esto? El rey pregunta, ¿qué efecto tiene esto en mi nombre? En el mundo moderno, esta verdad es aún más visible. Todo deja una huella. Todo está grabado. Todo construye o destruye la reputación. Salomón no tenía redes sociales, pero comprendió perfectamente el peso de las consecuencias. Sabía que el carácter es una moneda más estable que el oro, porque no se deprecia con el tiempo. Al contrario, valora. Cuando actúas con integridad, la gente se siente segura a su alrededor, y la seguridad atrae alianzas, trabajo, crecimiento. Esto no es romanticismo, es economía práctica. Las empresas fracasan no solo por falta de dinero, sino por falta de confianza. Las familias entran en conflicto no solo por la escasez, sino rompiendo la palabra. La Biblia trata esto claramente porque entiende la vida real. Proverbios 22 nos recuerda que la riqueza se construye sobre un nombre frágil. Es como una casa sin cimientos. Incluso puede parecer grande, pero cualquier shock lo derriba. Por tanto, la prosperidad bíblica comienza con algo sencillo, pero exigente. Ser digno de confianza. Habla menos y haz más. Prometer poco y cumplir mucho. Piensa en el impacto antes que en las ganancias. Esto no hace que el camino sea más lento. Hazlo sostenible. Y cuando comprendas que tu nombre es un activo, tus decisiones cambian, tu ritmo cambia, su postura cambia. En el siguiente principio, Salomón profundiza aún más esta lógica. O mostrar que la riqueza y la pobreza no definen el valor, pero revelan responsabilidad. Y esta comprensión cambia por completo la forma en que ves el dinero, el éxito y propósito. Uno de los versículos más directos de Proverbios 22 dice algo que a primera vista parece demasiado simple. Ricos y pobres se encuentran, y el creador de ambos es el mismo. Esta frase conlleva una verdad profunda que mucha gente ignora. No equipara riqueza y pobreza en el resultado. Ella iguala en dignidad. Salomón no está diciendo que vivir en la escasez sea ideal. Tampoco que prosperar esté mal. Está diciendo que el valor humano no nace del dinero, pero con ello nace la responsabilidad. La Biblia nunca trató la riqueza como un signo de superioridad moral, pero tampoco trató nunca la pobreza como una medalla espiritual. El error ocurre cuando la gente confunde condición con identidad. Ser pobre no hace que alguien sea más justo.
Ser rico no hace que alguien sea más malvado. Lo que define el carácter es lo que hace una persona con lo que tiene. Y aquí es exactamente donde Proverbios 22 comienza a separar a los maduros de los inmaduros. La riqueza aumenta el poder de toma de decisiones. La pobreza limita las opciones. Pero ambos requieren responsabilidad. Los que tienen poco necesitan aprender a gestionarse para no perderlo todo. Los que tienen mucho necesitan aprender a gobernar para no destruirse a sí mismos ni a los demás. Solomón señaló que muchos caen no por falta de recursos, sino por falta de conciencia. Cuando alguien prospera sin madurez, el dinero se convierte en peso, en ansiedad, en constante miedo a perder. Por otro lado, quien aprende a manejar los recursos, incluso empezar poco a poco, genera estabilidad. Esta es una de las verdades económicas más ignoradas en la Biblia. La prosperidad no depende solo de cuánto ganas, pero cuánto puedes sostener sin perderte. Proverbios 22 muestra que Dios no favorece a un grupo financiero específico. Observa la postura, y la postura se revela en elecciones simples. ¿Cómo gastas? ¿Cómo se ahorra? ¿Cómo reaccionas cuando pierdes? ¿Cómo actúas cuando ganas? La responsabilidad financiera, desde el punto de vista bíblico, no se trata de lujo o comodidad. Se trata de coherencia. Es vivir dentro de límites. Se trata de evitar deudas irreflexivas. No es consumir para impresionar. Es pensar en el impacto de las decisiones en quienes te rodean. Salomón se dio cuenta de algo que muchos aprenden demasiado tarde. El dinero pone a prueba el carácter antes de recompensar el esfuerzo. Quien no puede manejar un poco, rara vez logra sostener mucho. Y esto no es un castigo, es una consecuencia. Por lo tanto, Proverbios nunca promete igualdad de resultados, pero siempre pide igualdad de conciencia. Cada persona es responsable de lo que recibió, poco o mucho. Esta lógica desmantela dos extremos peligrosos. El primero es el orgullo de quien lo tiene. El segundo es la victimización de quienes no lo tienen. Ambos impiden el crecimiento. El orgulloso cree que todo lo logró solo. El victimista cree que nunca tendrá una oportunidad. Salomón los rechaza a ambos. Enseña que la prosperidad saludable proviene del equilibrio, humildad para aprender, disciplina a aplicar, responsabilidad de sostener. Cuando alguien entiende esto, dejar de usar a Dios como excusa para la desorganización y dejar de utilizar el dinero como medida del valor humano. La riqueza bíblica no crea amos, crear administradores. Todo se ve como un recurso temporal, no como una identidad definitiva. Esta visión cambia por completo la relación con el trabajo, con consumo y con el futuro. Empiezas a trabajar no solo para ganar más, pero depender menos. Empieza a consumir conscientemente, no por impulso. Empiece a ver el dinero como una herramienta, no como un fin. Esta es la diferencia entre quienes viven reaccionando a las circunstancias y quien comienza a gobernar sus propias vidas. Proverbios 22 no promete que todos se harán ricos, pero garantiza que quienes viven sin responsabilidad cosecha inestabilidad. Y también garantiza que quien aprende a manejar los recursos, aunque sea poco, construir algo sólido. En el siguiente principio, Salomón profundiza aún más en esta idea, mostrando que la prosperidad no favorece a los que tienen prisa, sino a aquellos que desarrollan excelencia y constancia. Y aquí comienza una de las distinciones más claras entre riqueza construida y riqueza desperdiciada. Hay un principio en Proverbios 22 que separa definitivamente a los que prosperan de los que prosperan. Solo sobrevive. Excelencia construida con disciplina. Salomón señala que las personas capacitadas, dedicadas y firmes no permanecen en posiciones pequeñas. Son llamados a lugares de influencia. No por suerte, por preparación. Este principio resulta incómodo porque elimina la ilusión del azar. Muestra que la prosperidad bíblica no ocurre por deseo, sino por repetición consciente. Disciplina es hacer lo necesario incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando la devolución aún no ha aparecido. Y es exactamente por eso que funciona. La mayoría de la gente no fracasa porque les falta talento. Fracasa por falta de constancia.
Comienza animado, pero se va temprano. Entusiasme con los resultados rápidos, pero y se frustra con los procesos lentos. Salomón vio esto claramente. Sabía que quienes dominan pequeñas rutinas gobiernan los grandes resultados. Por lo tanto, Proverbios nunca elogia la prisa, exalta la preparación. La disciplina bíblica no es rigidez ciega. Es un compromiso a largo plazo. Es despertar y hacer lo que hay que hacer, incluso cuando el sentimiento dice lo contrario. Es aprender antes de gastar. Planifique antes de actuar. Persiste antes de rendirte. Este tipo de postura no genera riqueza visible e inmediata. Genera algo más raro: estabilidad. Si bien muchos viven en ciclos de altibajos, quienes cultivan la disciplina construyen una línea constante de crecimiento. Esta es la prosperidad silenciosa que casi nadie nota, pero todos lo respetan. Salomón sabía que la mano diligente no solo trabaja, ella construye. Construye reputación, genera confianza, genera previsibilidad, y la previsibilidad es un activo poderoso. Las personas confiables reciben más oportunidades. Las empresas confiables atraen a más socios. Se recuerda a los profesionales consistentes. Nada de esto sucede por casualidad. La disciplina también protege contra uno de los mayores enemigos de la prosperidad: impulsividad, que actúa solo por emoción, compra lo que no necesitas, asume compromisos que no cumple y cambia de dirección todo el tiempo. Salomón se dio cuenta de que la falta de disciplina no empobrece a la gente de repente. Se erosiona poco a poco. Pequeñas decisiones equivocadas que se repiten a diario producir grandes pérdidas a lo largo de los años. Asimismo, las pequeñas decisiones correctas, casi invisible al principio, producir grandes cosechas en el futuro. Esta es la paradoja de la disciplina. Se siente pesado al principio y liberador al final. Mientras que la indisciplina promete placer inmediato y exige mucho después, la disciplina requiere esfuerzo ahora y recompensa con paz más adelante. Por eso la prosperidad bíblica es tan diferente de la prosperidad que se vende por ahí. Ella no grita, no presumas, no te apresures, crece como una base bien hecha, lento, constante e invisible. Salomón también entendió que la disciplina no se trata solo de trabajo, se trata de elecciones. Elegir no gastarlo todo, elegir no endeudarse por vanidad. Elige aprender continuamente. Elegir decir no a las distracciones que distraen del propósito. Estas elecciones no llaman la atención, pero dan forma a los destinos. Quienes viven sin disciplina se convierten en rehenes de las circunstancias. Quien lo desarrolla, toma el control de su propia trayectoria. Y aquí hay una dura verdad. Nadie construye una prosperidad sostenible viviendo de manera improvisada. La improvisación cansa. La improvisación genera ansiedad. La improvisación crea inestabilidad. La disciplina, por otra parte, crea margen. Margen financiero. Margen emocional. Espacio para mejores opciones. Salomón vio el valor de esto porque gobernar requiere preparación. Y aquellos que no pueden manejar su propia rutina, no apoya posiciones más amplias. Por lo tanto, Proverbios trata la diligencia como una virtud práctica, no como un discurso moral. Se presenta como un camino, no como castigo, no como un sacrificio vacío. Cuando entiendas esto, deja de buscar motivación constante y comienza a desarrollar hábitos. Y los hábitos, con el tiempo, hacer lo que la motivación nunca puede: sostener el crecimiento. En el siguiente principio, Salomón expone un peligro aún mayor que la indisciplina: la prisa, y muestra por qué el deseo de resultados rápidos es una de las formas más eficientes de destruir la prosperidad incluso antes de que exista. Si hay un enemigo silencioso de la prosperidad bíblica, no es el dinero. Se llama apresurarse. La prisa es seductora porque promete acortar caminos. Ella susurra que es posible cosechar antes de sembrar, recibir antes de construir, aparecer antes de madurar. Salomón vio esto mucho antes de la era digital, mucho antes de las promesas de enriquecerse rápidamente, mucho antes de la cultura de la hora. Se dio cuenta de que la prisa no acelera el éxito, ella anticipa la caída. Por lo tanto,
Proverbios advierte repetidamente contra las ganancias fáciles, las decisiones impulsivas y atajos, no porque sean tentadores, sino porque son caros. La prisa cobra intereses invisibles. Esto pasa factura en forma de malas decisiones, de compromisos asumidos sin preparación, de deudas emocionales y financieras que al principio parecen pequeños, pero crecen con el tiempo. El problema de la prisa es que ignora los procesos, y todo lo que ignora los procesos se vuelve frágil. Una casa construida demasiado rápido puede incluso estar lista primero, pero será el primero en resquebrajarse. Salomón entendió que la prosperidad no es velocidad, es dirección. Quien camina rápidamente en la dirección equivocada solo se pierde más. La prisa también crea comparación. Ella te hace mirar la cosecha de otra persona, y desprecian su propia plantación. Y eso genera frustración. Cuando alguien vive con prisas, todo parece tarde, todo parece insuficiente. Nunca, nada es suficiente. Esta insatisfacción constante empuja a tomar malas decisiones. Compra lo que no puedas permitirte. Aceptar propuestas desalineadas. Entrar en un negocio no lo entiendes. Cambie la estabilidad por la promesa. Salomón observó que el esto convierte las oportunidades en trampas. Lo que parecía un avance resulta ser un retroceso. Lo que parecía crecimiento se convierte en desgaste. Y aquí hay una verdad que pocos aceptan. La prisa nace del miedo. Miedo a quedarse atrás. Miedo a no ser suficiente. Miedo a perder una oportunidad. Pero las decisiones tomadas por miedo rara vez construyen algo sólido. La prosperidad bíblica nace de la confianza en el tiempo. No por casualidad no tuve suerte, pero en constancia. Salomón sabía que el tiempo es el aliado de los que hacen lo correcto y enemigo de quienes buscan atajos. Por ello, valora el crecimiento gradual, poco a poco, paso a paso, día tras día. Este tipo de crecimiento no es impresionante al principio, pero al final aguanta. Mientras muchos corren y se cansan, los que respetan el ritmo avanzan sin perderse. La prisa también erosiona la claridad. Cuando todo debe ser inmediato, no hay lugar para la reflexión, y las decisiones sin reflexión son costosas. Salomón no condena la ambición sana, condena la impaciencia. La ambición es querer crecer. Apurarse es querer saltarse pasos, y saltarse pasos tiene un precio que siempre aparece después. En la práctica, la prisa se manifiesta de formas sencillas. No leer contratos, no analizar riesgos, no escuches consejos, no esperes a que madure. Todo esto parece pequeño, pero crea grandes problemas. La Biblia no llama a esto mala suerte, llámalo consecuencia. La tranquila prosperidad que enseña Salomón requiere algo poco común hoy en día: capacidad de esperar sin detenerse a actuar. Esperar no es quedarse quieto. Se trata de seguir haciendo lo correcto incluso sin resultados inmediatos. Es plantar incluso cuando el suelo parece lento. Está regando incluso cuando nadie ve brotes. Este tipo de postura protege contra las trampas emocionales, protege contra decisiones desesperadas, protege contra ciclos de pérdida y reconstrucción. Quien vive con prisas vive cansado, siempre corriendo detrás, siempre intentando recuperar algo. Quien vive sabiamente construye con calma y duerme en paz. Salomón entendió que la riqueza se construía con prisa, trae consigo una ansiedad constante. Prosperidad construida con el tiempo trae seguridad, y la seguridad vale más que unas cifras elevadas e inestables. En el fondo, la prisa revela una pregunta sin respuesta. ¿Confío en el proceso? Quien no confía, fuerza. Quien confía, construye. Por eso Proverbios nos enseña a mirar más allá de la hora. Además de la urgencia, más allá de comparación, invita al lector a cambiar la ansiedad por la dirección, y cuando comprendas que el mayor peligro no es crecer lentamente, pero crecer sin base, tu relación con el dinero, el trabajo y el tiempo cambia. En el siguiente y último principio, antes de la conclusión, Salomón revela la verdad económica que conecta todas estas enseñanzas y muestra por qué la Biblia nunca separó la prosperidad del propósito. Después de leer cuidadosamente Proverbios 22, algo comienza a quedar claro.
La Biblia nunca trató la prosperidad como un fin. Ella siempre lo trató como una consecuencia. Esta es la verdad económica escondida en las Escrituras. El texto bíblico no enseña cómo acumular por acumular. Enseña cómo vivir de una manera tan alineada con los principios, que la prosperidad se convierta en un efecto natural. Salomón no escribió para crear riquezas llamativas. Escribió para formar personas estables. Cuando reúnes todos los principios que se encuentran en Proverbios 22, se da cuenta de que hay una lógica silenciosa detrás de todo. La reputación genera confianza. La confianza genera oportunidades. La disciplina sostiene el crecimiento. La paciencia protege los resultados. La responsabilidad preserva lo logrado. Esta es la economía aplicada a la vida real. No es misticismo. No es una promesa vacía. Es una observación profunda del comportamiento humano a lo largo del tiempo. La Biblia entiende algo que el mundo moderno ignora. El dinero sigue a quienes resuelven problemas, no a aquellos que solo quieren resultados. Por lo tanto, la prosperidad bíblica nunca está aislada del propósito. Siempre viene con una función. Cuando alguien prospera sin propósito, el dinero se convierte en una carga. Cuando prosperas con un propósito, el dinero se convierte en una herramienta. Esta es la diferencia entre riqueza que esclaviza y riqueza que libera. Salomón observó que aquellos que viven solo para sí mismos siempre siente que falta algo, pero quien construye un pensamiento más allá de sí mismo experimentar plenitud. La verdad económica escondida en las Escrituras es que la prosperidad no se trata de cuánto retienes, sino de cuánto puedes sostener con equilibrio, apoyar emocionalmente, apoyo moral, sostener espiritualmente. Mucha gente incluso gana dinero, pero no pueden sostener sus propias vidas cuando él llega. Entran en conflicto, pierden relaciones, viven con miedo. Esto no es prosperidad, es tensión disfrazada de éxito. La Biblia nunca lo llamó una bendición. Proverbios muestra que la prosperidad saludable va de la mano de la paz interior, con un sueño tranquilo, con claridad de conciencia. Por lo tanto, la Escritura siempre conecta la riqueza con la sabiduría. Nunca tuve suerte. La sabiduría es saber cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo decir no, cuándo guardar silencio. Esta sabiduría crea un tipo de riqueza que no depende de aplausos, incluso cuando nadie está mirando. Es la riqueza del agricultor paciente, no el apostador impulsivo. Salomón sabía que el mundo siempre intentaría revertir esta lógica. Prometa victorias rápidas, mejora la apariencia, atajos de recompensa, pero también sabía que todo esto es temporal. La verdad económica de la Biblia ha sobrevivido durante siglos porque funciona, no porque sea fácil, sino porque es sostenible. Ella enseña que la prosperidad comienza en lo invisible, en tu forma de pensar, decidir, reaccionar, y solo entonces se manifiesta en lo visible. Por eso Proverbios no habla primero del dinero, habla de nombre, de carácter, de prudencia, de disciplina. El dinero llega después. Esta inversión es lo que hace que la enseñanza bíblica sea tan poderosa, y por eso rechazado, porque requiere una transformación interior antes que una recompensa exterior. La verdad oculta es simple pero exigente. Quien se gobierna a sí mismo, está dispuesto a gobernar los recursos. Quien no gobierna, las emociones, los impulsos y los hábitos no sostiene la prosperidad por mucho tiempo. Salomón vio el dinero como una prueba silenciosa. Revela madurez o expone debilidades. Por lo tanto, la Biblia no promete prosperidad automática. Promete consecuencias justas. Quien planta con conciencia cosecha con estabilidad. El que planta con prisa, con afán cosecha. Estas son las matemáticas bíblicas. Y tal vez, al entender esto, te das cuenta de que la riqueza nunca fue el problema. El problema siempre ha sido la desconexión entre valores y decisiones. Cuando la fe y la práctica se alinean, la prosperidad deja de ser un conflicto y se convierte en una extensión natural de una vida bien vivida. En el siguiente y último bloque, llegamos al punto más importante de todo este viaje, la elección, porque comprender los principios cambia la mente, pero elegir aplicarlos cambia el destino. Después de todo lo dicho,
Una verdad resalta claramente. La riqueza bíblica nunca fue un pecado. El pecado siempre ha sido vivir sin conciencia. Salomón no escribió proverbios para crear culpa, escribió para generar lucidez. Sabía que las prisiones más grandes no son financieras, son mentales, son emocionales, son espirituales, y muchos de ellos comienzan cuando alguien cree que debe elegir entre la fe y la fe. Prosperidad, como si crecer fuera a traicionar valores, como si organizar tu vida fuera un signo de frialdad espiritual. Pero la sabiduría bíblica nunca separó estas cosas. Ella siempre invitó a la integración. Integrar el carácter con las decisiones. Integrar la fe con la práctica. Integrar la espiritualidad con la responsabilidad. La verdadera pregunta que deja Proverbios 22 no es, ¿quieres prosperar? Es, ¿estás dispuesto a convertirte en la persona que sustenta la prosperidad? Porque la riqueza no transforma a nadie. Simplemente revela. Revela hábitos. Revelar prioridades. Revela lo que ya estaba ahí, escondido. Por tanto, Salomón no llama al lector a correr. Llama para elegir. Elegir la disciplina sobre el impulso. Elige la constancia antes que la prisa. Elegir la reputación sobre la apariencia. Elegir base en lugar de atajo. Esta elección no es ruidosa. No sucede en un solo día. No genera aplausos inmediatos. Sucede en el silencio de las decisiones diarias. Cuando decides no gastar para impresionar. Cuando eliges aprender antes de actuar. Cuando rechazas ganancias fáciles que te cuestan la paz. Cuando aceptas crecer al ritmo adecuado. Estas opciones parecen pequeñas, pero construyen algo inmenso. Salomón sabía que los reyes no se hacen en palacios, sino en la forma en que tratan con lo invisible. El sirviente reacciona a las circunstancias. El rey gobierna las elecciones. Y aquí está el punto más importante de todo este viaje. Nadie tropieza en la prosperidad bíblica. Está construido. Construido con el tiempo, con conciencia, con alineación. Quizás ahora te des cuenta de que no hubo falta de fe. Faltó dirección. El esfuerzo no faltó. Faltaba estructura. No. Faltaron las ganas de prosperar. Había una falta de claridad sobre cómo prosperar sin perderse. Proverbios 22. No promete que el camino será fácil. Prométeme que será seguro. Y la seguridad vale más que la velocidad. Una vez que llegues aquí, tienes dos opciones. Sigue repitiendo viejos patrones, o iniciar una compilación silenciosa diferente. No es necesario cambiar todo de una vez. La Biblia nunca pidió esto. Pide lealtad en poco, coherencia en lo simple, coraje para ajustar rutas. La prosperidad que queda no nace de grandes gestos aislados, sino de pequeñas decisiones acertadas repetidas en el tiempo. Esta es la riqueza que no hace ruido, pero sostiene generaciones. Si esta visión tiene sentido para usted, continúe en este viaje. Regístrate y camina con nosotros en la construcción de una prosperidad silenciosa y consciente, y alineado. Aquí no buscamos atajos, buscamos bases. Y recuerda, el mayor activo que puedes construir no es visible de inmediato, pero cuando aparece, nadie puede quitárnoslo. La elección comienza hoy, y siempre comienza en silencio.